¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre, porque somos cuerpo y somos alma, debemos ser formados en ambas dimensiones. Es por esto que en este programa siempre tratamos temas que tienen que ver con la formación humana. El día de hoy quiso venir a saludarnos el señor Jorge Jemison, al que también saludamos. ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy bien, Benjamín, aquí listo para oír todos los mensajes que mandas porque siempre nos dejan muy pensativos. Bueno, pues quiere decir que hay reflexión, y cuando hay reflexión en ese discurso racional que es de las propiedades que Dios permitió al hombre, siempre sacamos un beneficio. El día de hoy quisiera abordar un tema que es de mucha importancia, pero que por cotidiano a veces perdemos la mirada de él. La mayoría de los estudios y observaciones sobre el desarrollo intelectual de los niños coinciden en afirmar que la capacidad de aprender de un niño, igual que su desempeño escolar y en general su desarrollo intelectual y cultural, dependen en buena medida de la lectura. Y en cuanto qué tanto y qué tan bien pueda leer, un niño depende a su vez no solo de lo que le enseñen en la escuela, sino de la forma como se promueva su interés por su misma familia. A la mayor parte de los papás a veces nos parece importante que nuestros hijos sean buenos lectores, pero solo pocos están al tanto de lo que pueden hacer para promover esta lectura que tanto interés fundamental tiene en la vida. Y aunque parezca increíble, lograr desarrollar en los niños un verdadero amor por la lectura depende mucho más de nosotros, los padres, que de los maestros en la escuela. Y esto pues no deja sin duda de sorprender cuando se revisa, pero tiene fundamento lo que estoy diciendo. Leer en la infancia es un trabajo duro, acuérdense cuando empezamos, ¿verdad? El lograr un buen ritmo, el lograr ir enlazando sílaba con sílaba hasta formar palabras completas, dando la acentuación, dándole el sentido a cada palabra, puntualizándola, haciendo las pausas necesarias o los cortes necesarios para que no se confunda texto con texto, etcétera, resultó mucho más duro de lo que ahora recordamos. Ya pasado el tiempo, olvidamos esa etapa que todos, unos más, unos menos, tuvimos que esforzarnos para llegar a manejar a buen ritmo y con una capacidad de comprensión la lectura. Nosotros ahora, como ya tenemos pues trayectoria como lectores y esta tarea que fue ardua en la infancia, ahora ya la olvidamos y se nos ha convertido algunos en un placer el estar integrándote a través de la letra, de las noticias o de un buen libro, pues ha sido ya para algunos de nosotros una afición agradable. Ya se nos olvidaron esos esfuerzos que tuvimos que realizar para aprender a leer. Y si un niño no ve ningún vínculo entre sus papás
y los libros, especialmente durante sus primeros años de aprendizaje, pues él tampoco va a tener el mayor deseo de desarrollar esta habilidad más allá de lo que se le exige en la escuela o de lo que eventualmente requiera en la vida, aún de niño, pues a veces leer en el periódico o en algún libro para obtener alguna información, y con nuestras actitudes muchos padres llevamos a los niños a que conciban la lectura como una actividad aburrida, que si bien es cierto que se tiene conciencia que es necesaria para lograr un buen rendimiento académico, para alcanzar un conocimiento a buen nivel en el mundo profesional o para matar el tiempo, bueno, pues son cosas así como muy rígidas que se entienden, ¿verdad? O se sobreentienden. Tengo que aprender a leer y me voy a valer de ello para o las cosas estrictamente necesarias, pero sin fomentar un hábito como una afición que alegre, como una afición que llene, sino que causa tedio cuando no se tiene pues esa disciplina y esa trayectoria de haberlo cultivado con alegría. Está visto pues que el factor más importante y decisivo para promover el amor de los niños a la lectura es que los padres también leamos. Yo ahorita estoy hablando de lectura, pero ustedes bien saben que esto es válido para cualquier tema, entre padres e hijos, en tratándose de educación. Cuando nosotros damos una palabra de orientación o corrección a un hijo, bueno, pues siempre es escuchada en respeto, en atención por este. Pero cuando nosotros con el testimonio desvirtuamos lo que decimos, entonces el niño aprende rápido la lección y sabe que es bueno hablar del tema, pero que cumplirlo es opcional, o sea que no hay que comprometerse. Entonces, de aquí que para promover también la lectura en los niños, el amor por la lectura, es necesario que los padres también leamos y ellos vean que hayamos gusto en esto. O sea, hay una relación evidente entre aquellos niños que se convierten en ávidos lectores y en el ambiente familiar donde los libros son considerados importantes. Hay que consultar libros, leerlos ante los niños, comentar sus textos, y esto evidentemente va a hacer que ellos entiendan que hay una información importante en los libros y se les despierta el interés por hacerlo. Yo formé 6 hijos, ya todos casados y profesionistas, pero yo recuerdo que un buen domingo, a lo mejor para nosotros, dentro de los múltiples planes que se realizan en las familias, pero un buen domingo era después de misa y después de desayunar en algún restaurante, ir a una librería. Elegíamos por ahí en Vallarta algún restaurante y muy cerca quedaba una librería en un ambiente agradable y con aire acondicionado, o sea, muy confortable, y nos podíamos a veces pasar desde el desayuno
hasta la hora de la comida salíamos corriendo de ahí. Habíamos gastado las horas de la mañana ahí leyendo parcialmente algunos libros para luego elegir con cuál quedarnos, pero era una actividad de los padres y los hijos. Ellos por su lado iban a las secciones que les interesaban, pues los libros de aventuras, los cuentos, y de acuerdo a las edades, ¿verdad? Y luego pues ya estábamos yendo a ver qué estaban leyendo y qué tenían intención de elegir, orientándolos para que hicieran una buena elección, y al final salíamos todos felices ahí con nuestros libros ya, que era el alimento para la semana y para la consulta. Entonces, en un ambiente donde ellos veían que nosotros hallábamos un gran placer, se involucraban. Y esto es algo de lo que siempre pues hay que estar atentos, ¿verdad? De que en la medida que ellos vean que nosotros hallamos placer en este hábito, que por demás es un hábito que siempre paga para bien, porque el estar creciendo en conocimientos, en cultura, en información, ¿verdad?, siempre te hace una persona más completa en tu realización. Pues antes de que una persona se interese por la buena literatura, es necesario que comprenda que la lectura puede ofrecerle experiencias maravillosas. Acuérdense, por ejemplo, que por medio de la lectura nosotros podemos participar en una gama amplísima de experiencias humanas sin tener que vivirlas personalmente, y que de otra manera no nos sería posible vivir. Por ejemplo, la forma más eficaz para saber qué se siente al trabajar como enfermera o como piloto, o a estar en un frente de guerra, o al explotar una selva profunda, explorar una selva profunda, pues a través de un libro yo puedo ubicarme si el escritor es un dotado para a través de la palabra ir dibujando, ir retratando todo y plasmando en letras todo lo que quiere expresar, nos va a ubicar en una forma alucinante, y nos va a hacer que recreemos aquello que en la vida ordinaria a veces no podemos hacer. Miren pues la maravilla de los libros, miren la maravilla y el horizonte que les abrimos a los hijos cuando nosotros mismos nos involucramos en esto, hallando un placer que ellos leen, que ellos perciben y que comparten, y que luego comprueban de que tenían padres al exhibir esa alegría al estar leyendo, porque ellos también la sentirán. Estábamos hablando cómo es bueno promover en los niños el interés por la lectura, y decíamos que para lograr desarrollar en ellos un verdadero amor por la lectura, pues mucho depende de lo que vean en nosotros los padres, y que inclusive el impacto que el testimonio o ejemplo que nosotros les damos es mayor la influencia sobre ellos que la que ejerce el mismo maestro en la escuela, porque estas ya son vivencias, ya son hábitos, ¿verdad?, que van a ir formando en su vida, y donde con las armas que recibieron en la escuela ellos podrán identificarse hallando placer o rechazo
o valiéndose solo de esa capacidad de leer para lo indispensable, privándose, como antes de ir a la pausa decía, de todas esas maravillas que un buen libro permite que nosotros nos vayamos asomando a todas esas experiencias y vivencias que en la vida real nunca se nos van a dar, ¿verdad? El que yo vaya a una selva amazónica, pues me va a resultar difícil, pero si el escritor fue plasmando con ese color y esa pasión que le despertó el haber vivido en esas áreas, y si tiene, decía, ese don de plasmar con exactitud lo que vivió, a mí me ubica en ese contexto. O sea, la literatura es el mejor medio que nos permite revivir esas experiencias que nosotros no podemos vivir personalmente. Una vez que los niños comprendan esto, les va a resultar tan atractivo el leer, que será mucho más que una obligación o una forma de dar el tiempo. Y ahí ya las posibilidades de que sean buenos lectores, sin duda, que van a aumentar. Entonces, en general, pues hay que entender que los seres humanos nos inclinamos a interesarnos por todas aquellas actividades para las que tenemos buena habilidad, y tendemos a rechazar aquellas que nos resultan difíciles o para las que tenemos poca disposición. De tal manera que en primer lugar hay que asegurarse pues que los niños aprendan a leer bien y con agilidad. Ese es el arma, ¿verdad? Primero pues que sean técnicamente buenos lectores, que asimilen las enseñanzas que reciben en su escuela. Deben leer pues con agilidad, ya dije, con soltura, con precisión, con puntualización, con acentuación, con la modulación necesaria para darle énfasis, fuerza a la palabra. Y si muestra el niño alguna dificultad en este proceso, desde el primer momento es importante ver qué le está pasando y consultar con el maestro, ¿verdad?, donde piensa que puede haber este problema que le impide ser un lector, un buen lector, ¿verdad? A veces puede tener un origen diferente, ahí hay que acudir con un experto en aprendizaje, ¿verdad?, un psicólogo, un experto en la materia, para ver qué está pasando. Pero sí que tenga bien afiladas sus armas de las que se va a valer para luego explorar ese universo maravilloso de la lectura. Muchas veces los padres creen o creemos que los colegios son los responsables para lograr que los niños lean bastante, y sin duda alguna estos pueden contribuir a lograrlo, pero el éxito se logra cuando el ambiente del hogar favorece en el niño el deseo y el interés por leer buenos libros. Ahora, como todas las cosas en la vida, los libros también ofrecen cosas buenas y cosas no tan buenas, y algunas reprobables.
Hay que enseñarles a elegir desde pequeños, ¿verdad?, qué se debe considerar un buen libro, ¿verdad? Tanto por el mensaje que nos dejan, ¿verdad? Como por la forma en que está redactado, en que está escrito. En fin, hay que ayudarles a que vayan ellos madurando esa capacidad de enjuiciar lo que están leyendo. Hay que también tener en cuenta de que además de lo que les enseñan en la escuela, se necesita que practiquen lo más posible en la casa. Algunas sugerencias a lo mejor que se pueden dar para ayudar a que se estimulen los niños en el amor a la lectura podrían ser algunas como estas. El facilitar, por ejemplo, para facilitar la comprensión de lo que leen, es importante que en su casa se haga un uso correcto del lenguaje. Si se usan concreciones incorrectas o se construyen mal las frases o se intercalan a menudo palabras en otros idiomas, a los niños les es muy difícil entender y sobre todo aprender a construir en su lenguaje cotidiano en forma correcta. Se van a expresar como se expresan los padres. O sea, ellos aprenden muy bien del medio en que se mueven. Por eso hay que usar siempre un lenguaje adecuado. Hay que evitar también, en consecuencia, pues palabras antisonantes, apodos, dobles sentidos, ¿verdad?, que nada contribuyen para el bien formativo de un hijo. Y así si por los padres, si por el contrario los padres hablamos expresándonos mal, los niños se van a adherir a esos patrones de lenguaje sin mayor esfuerzo. O sea, ellos tienden a imitar, sobre todo en una etapa temprana de la vida. Ahí el papá y la mamá son los héroes, ¿verdad?, son los ídolos. Ya llega la adolescencia, pues al revés, ellos buscan manifestar su independencia, su individualidad, rechazando la autoridad paterna. Y ahí el sustituto luego suele ser algún hermanito mayor, ¿verdad?, o algún amigo, o modelos que toman de fuera, artistas o gente que se distingue de alguna forma. Son tomados como modelos. Pues ya hemos hablado de esto en otros programas. No están rechazando al papá y la mamá, no pasa nada, no hay que permitir excesos, pero ahí están buscando ellos encontrarse consigo mismo. Si se fijan, hasta Jesús demostrando que era hombre, Cristo demostrando que era verdadero Dios y verdadero hombre, cuando se perdió a los 12 años y que lo encuentran sus padres, la Virgen Santísima, San José, pintó su raya, se manifestó como cualquier adolescente. ¿Por qué me buscaban? Pues no saben que debo dedicarme a las cosas de mi padre, ya ven, exigiendo su individualidad. Y no es que no amara a la Virgen Santísima y a San José y los veneraba, ¿verdad?,
y ya vemos la respuesta de la Virgen Santísima. Ahí no hizo un gran drama, sino que guardó silencio, porque dice la Escritura que no entendía lo que significaban aquellas palabras. Pero bueno, estaba actuando ahí el adolescente, que era Jesús también en cuanto hombre, era el Hijo del hombre, para ir pues inculcándoles a los hijos ese amor por la lectura, estimularlos a los libros. Se les pueden leer desde pequeños cuentos, y ahí buscar sobre todo. Yo me acuerdo, hay muchas de las fábulas de Ésopo, ¿verdad?, que en pequeños cuentitos hay toda una enseñanza moral. Decía el buscar buenas lecturas desde pequeños. Ellos aprenden con sencillez, divirtiéndose, encontrando atractivo en lo que se les dice, pues hasta pequeñas, yo me acuerdo, poesías había de Ésopo, aquella de la zorra hambrienta que unas uvas vio y por más que quiso no las alcanzó. Ahí están diciendo que a veces cuando vemos que no alcanzamos las cosas nos conformamos, y finalmente hacer planes que sobrepasan nuestras capacidades, pues es siempre terminar sintiéndonos derrotados. Siempre hay una enseñanza en estas cosas pequeñas, y están al alcance de la mente de los niños. Y estamos hablando de cómo promover en los niños el interés por la lectura, y hemos dicho que el factor más importante y decisivo para promover el amor de los niños por la lectura es que los padres también leamos, y el éxito lo vamos a lograr finalmente cuando el ambiente del hogar esté favoreciendo el deseo de leer y el interés por la buena literatura. Antes de ir a la pausa musical decía que leerle cuentos a los niños desde que están muy pequeños les muestra que los libros ofrecen cosas muy interesantes. Hay pues libros especiales para ellos en donde se les van mostrando cosas de interés cada vez creciente, de acuerdo a su edad, y ellos desde muy temprana edad, cuando nosotros les estamos mostrando todas las enseñanzas, todas las maravillas y conocimientos que están contenidos en los libros, pues pronto ellos también se van a hacer lectores ávidos, lectores que hayan agrado en una buena lectura. Si el papá o la mamá les leen un rato, por ejemplo, todos los días, ellos inconscientemente asociarán la lectura con una actividad agradable y efectivamente enriquecedora, porque son sus propios padres los que se ve que buscan un espacio en las labores y la jornada ordinaria para, dedicando ese tiempo a la lectura, compartirlo con ellos, y ellos, por asociación de ideas, ya que siempre les es grato y confortable y alegre estar con sus padres, aceptan este mensaje. Por eso decía que no solo hay que leer, sino también enseñarles a escoger una buena lectura. Y aquí, para los que tenemos una orientación cristiana, miren que hay libros hermosísimos en la vida, por ejemplo, de los santos,
que hace que caiga muy bien a los jóvenes, a los niños. Son historias llenas de leyendas, llenas de acción, llenas de una lucha espiritual donde van entendiendo muy bien que estamos inmersos en un combate espiritual. En fin, no leer por leer y también hacerlos lectores universales, que sientan gusto por leer. Ya dije ahorita cosas religiosas, pero decía también aspectos de cultura universal que tanta falta nos hace para proyectarnos y realizarnos en la vida. Cuando se está manejando pues ante los hijos de esta manera la actividad de la lectura, ellos van a entonces hacerlo parte de su vida y lo van a vivir como una experiencia entretenida y placentera. Es una buena idea también mantener material de lectura interesante para entretener al niño en momentos aburridos en nuestra biblioteca, en nuestro, pues las hay desde grandes bibliotecas para lectores muy avesados y que pueden darse ese gusto, ese regalo de estar comprando libros que han ido subiendo de precio, pero bueno, un buen libro siempre es una buena inversión y no es oneroso. Por fortuna hay cosas que nos hacen menos bien que un buen libro y que cuesta más que este. Pues hay que ir teniendo ahí un buen repertorio de buenos libros para, según las ocasiones, ayudarnos e ir estimulando a los hijos al hábito de la lectura y al amor por los libros. Hay que tener un cierto número de cuentos a la mano para leer con él mientras, por ejemplo, esperan en el consultorio del médico o mientras se hace una larga fila para entrar a un espectáculo. Es una costumbre que además de fomentar su interés por la lectura, soluciona el problema de lograr que un niño esté tranquilo y dispuesto a esperar su turno con paciencia. Cuando un niño ha desarrollado un buen hábito de lectura y amor por la lectura, si tiene un buen libro entretenido, les aseguro que se la va a pasar feliz. No está perdiendo el tiempo en una espera. Esto lo digo por los niños, pero vale para todos nosotros. Fíjense que en una cola de bancos, por ejemplo, pues a veces puedes leer un buen artículo, o lo aprovechas y rezas el Santo Rosario, ¿por qué no? Entonces siempre hay que estar aprovechando el tiempo. A veces pasan los segundos, los minutos y las horas, y como que pasamos inéditos en esas largas esperas, porque no hacemos sino eso, esperar, pero sin ningún aprovechamiento más que el que vamos a obtener al final, que llegamos a lo que vamos, y a veces ni siquiera obtenemos a lo que fuimos, y se perdió hasta cierto punto miserablemente un tiempo vital que se puede aprovechar siempre para estarte enriqueciendo y creciendo. Hay también, ya cuando se forma la bibliomanía, que es el otro lado, el lado opuesto, la exageración, a veces le está robando horas al sueño, está robando horas a la familia, a ti mismo. Pues no, tampoco hay que ir a esos extremos, pero sí
recordar que tenemos ahí un buen recurso, sobre todo para nuestros hijos que vayan caminando en esos buenos hábitos. Leerle al niño un cuento todas las noches a la hora de acostarlo es una forma ideal de fomentarle el gusto por la lectura y de hacer que la rutina de la acostada sea mucho más fácil. Yo le leo una lectura, repito, de un santo católico que tenga atractivo para su edad. A los jovencitos les gusta sobre todo lo que sea de mucha acción, de mucha aventura, de mucha lucha. Entonces, ahí pues se les forma leyendo antes de dormir un buen hábito que además va enriqueciendo las relaciones entre los padres y los hijos. Ayuda a que esa hora sea una experiencia agradable y sin problemas. A veces llegas corriendo de tu trabajo y no tuviste tiempo de convivir, pero si se forma ese hábito de convivir al menos unos momentos antes de que termine la noche, pues son momentos agradables para todo el mundo, donde se fomenta la camaradería y la armonía en el hogar. Comprarles libros a los niños como regalos de cumpleaños y para ocasiones especiales los va ayudando también a que los consideren valiosos. Es importante que durante la infancia los libros sean ante todo, como he dicho, divertidos, llamativos, con dibujos o fotos atractivas para ellos y, de ser posible, sobre temas que les interesen. En esta forma siempre se van a sentir deseosos de leerlos cuando quieran entretenerse. Por el contrario, si los libros que se les dan o se ponen a su disposición no les resultan amenos, entonces ahí lo que estamos haciendo es en ellos un efecto contrario al que buscamos. Ellos empiezan a asociar la lectura con algo aburrido y desagradable. Por eso hay que estar muy pendiente del interés que ellos vayan manifestando para irles dando aquello que sí van a leer. Y aquello que sí van a leer y que sí les da esa alegría al hacerlo, los mantiene como lectores ávidos, como lectores que van formando ese buen hábito por la lectura. Por eso hay que elegir lo que se les va dando y lo que se les va permitiendo leer, porque a una edad temprana hay que estar siempre pendientes y atentos a lo que leen, porque ya dije, no todos los libros, por más que tengan un mensaje que debe ser respetado, porque quien lo escribió tuvo un propósito, una intención, y que debe ser respetada, podemos estar en acuerdo, desacuerdo con lo que escribió, pero sin duda tiene él todo el derecho y nosotros todo el deber de respetar el esfuerzo que hizo. Pero sí, nosotros tenemos también toda la capacidad de saber qué leemos, qué no leemos, qué consideramos bueno y qué consideramos malo. Como tuvo el derecho de escribir, nosotros tenemos el derecho de negarnos a leer aquello que puede envenenarnos o que no nos trae ningún provecho. Y en tratándose de los hijos, de lo que estamos hablando, pues con más ganas, ¿verdad? Nosotros que ya tenemos una conciencia madura en los verdaderos valores, y si no es así, habrá que formarlos, si no, ¿cómo les vamos a dar directrices a los hijos? Pero cuando ya se tiene esa conciencia madura
en los auténticos valores, pues no vamos a buscar algo que les dañe, ni vamos a permitir que lean cosas que les dañen. No pueden estar ellos ajenos a lo que sucede en el mundo, pero se van dando directrices para que maduren y puedan hacer juicios de lo que leen. Hay que tratar también los libros con cuidado, hablar sobre las cosas interesantes que encontramos en ellos o sobre lo bonito que nos parecen. Es una forma de enseñarle a los hijos a apreciarlos como algo que vale la pena tener y cuidar. También nunca se debe utilizar la lectura como una forma de castigo. De esto pues había mucho antaño, espero que ahora ya no. Vete allí a aquel rincón y lees ahí media hora, una hora, según las condiciones del castigo. No, esto va a llevar al niño a considerarlo como algo tan desagradable que hasta sirve para castigar. Pues imagínense nomás si ahí les vamos a fomentar el amor, ahí les vamos a fomentar la aversión, ¿verdad? Pues recordemos pues que a través de la lectura les podemos abrir a los hijos las puertas a millones y millones de lugares y hechos que en otra forma nunca van a poder conocer. ¿Cuántos podemos ir, por ejemplo, a vivir la experiencia en el espacio? Y sin embargo, si alguno de los astronautas escribe sus experiencias y tiene esa capacidad de dónde plasmarlo, fotografiando, reviviendo y haciendo que entendamos la pasión, la alegría, el miedo con que vivió esa experiencia, nosotros ya nos ubicamos en el lugar mismo donde él estuvo. Pues de esta manera nosotros les damos oportunidad de que vivan experiencias que van a enriquecer mucho su vida y no solo por el hecho de su intelecto, sino de la recreación que da. No es por lo que se aprende, sino por la vivencia y la alegría que da leer un buen libro. Pues ya está dicho, entonces el niño va a retroalimentarse de lo que vea en su casa y esto todavía impacta más en él que lo que el mismo maestro les esté enseñando en la escuela. Que tengan buena tarde.